días, hermanos. Qué placer es volverle a ver. O dirán ustedes, a usted, pastor. Creo que la semana pasada estuvieron orando por las parejas. Bueno, vamos a orar por los jóvenes. Jóvenes. Padre, esta mañana te agradecemos por la vida de cada mujer y especialmente aquellas que han dado el privilegio de ser madre. Gracias porque es tu amor que has depositado en sus vidas. Y yo bendigo tu nombre por ellas y aquellas que están cansadas, agotadas, enfermas. Te pido que le restaures y le fortalezcas. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Quiero animarles que abran su Biblia en Hebreos capítulo 10, del versículo 19 al 25. Un llamado a la adoración. Este mes hemos estado hablando acerca de la adoración, ¿verdad? Adorar no se puede entender como simplemente cantar. La adoración no se reduce a cantar. Adoramos a Dios con todo nuestro ser. Hay que adorar al Señor en espíritu y en verdad. Un llamado a la adoración. Hebreos 10, 19. Dice así. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino que nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sumo sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Padre amado, esta mañana abre nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra, Señor, y obedecerla, ponerla en práctica, pero también creer lo que tu palabra nos enseña, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta mañana el propósito tiene que ver con una exhortación a vivir una adoración auténtica que fluya del acceso que tenemos a Dios por medio de Cristo Jesús. Una adoración auténtica, y eso se expresa en comunión, los unos con los otros. Dios nos llama, hermanos, a una vida de adoración auténtica que se expresa, no solo se expresa en lo personal, sino también en comunidad, de una fe activa y amorosa. Dios nos llama a una adoración auténtica. Vivimos, hermanos, en una época de individualismo, y aún nuestras canciones, algunas expresan el individualismo. Yo vine a alabar a Dios, por ejemplo. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine. Tú verás a la que viniste. Vivimos en una época donde estamos conectados a un mundo global, pero cada persona
vive su propia angustia. Muchos piensan que pueden vivir su fe de una manera aislada. Hay algunos que dicen, yo no tengo necesidad de reunirme, pues yo estoy bien aquí. Y Dios está en todo lugar. Es verdad, Dios está en todo lugar, pero la palabra del Señor nos habla de una adoración en comunidad. La Biblia nos enseña que la adoración auténtica no solo es personal, sino también comunitaria. Y quiero animarle que abra su Biblia y mire el versículo 19, del capítulo 10. ¿Qué aprenderemos hoy de este pasaje? En este libro, o en esta epístola, esta carta a los hebreos, fue escrita con el propósito de exhortar a los lectores a perseverar en su fe. Y aquí habla de la superioridad del Hijo de Dios, de la superioridad de la fidelidad del Hijo de Dios, de la superioridad de la obra del Hijo de Dios, de la superioridad de la fe y del sacrificio del Hijo de Dios en comparación a los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Y aquí hay un llamado a acercarnos a la presencia del Señor sin temor. Y en el verso 19 dice, así que, como consecuencia de lo que nos viene diciendo, y retrocedan por un momento en el capítulo 10, miren el versículo 11. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la diestra de Dios Todopoderoso. Está hablando de la superioridad de Jesús como sumo sacerdote. Está comparando al sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. El sacerdote podía ofrecer, los sacerdotes ofrecían sacrificios por causa del pecado. Esos animales eran tipo de Cristo, pero apuntaban al verdadero sacrificio que es el Señor Jesucristo. Y el sumo sacerdote entraba una vez anualmente al lugar santísimo para rociar con sangre también de aquellos animales una ofrenda por causa del pecado del pueblo o de los israelitas. Pero el sumo sacerdote que murió en la cruz, murió una vez por siempre para acercarnos a la presencia misma del Padre Celestial. Tomando referencia del Antiguo Testamento, el autor de Hebreos enfatiza la obra de Jesús como sumo sacerdote para nuestra vida. En el tabernáculo que tenían los israelitas, existía una separación de velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, como una cortina. El tabernáculo se componía del atrio o del patio, donde los sacerdotes sacrificaban los animales. Había un altar del sacrificio, un lavacro, donde ellos se limpiaban y se purificaban. Pero después un segundo lugar era el lugar santo, donde estaba la mesa de los panes sin levadura, el candelabro también. Pero en el lugar santísimo estaba el arca, la vara de Aarón, y también estaba el arca del testimonio y la ley. Así que únicamente el sumo sacerdote tenía acceso para interceder a favor del pueblo de Israel por sus pecados. Ninguna otra persona podía entrar a ese lugar. Todo cambió cuando Jesús llegó
al derramar su sangre hasta llegar a la muerte y la resurrección. En Mateo 27, 51 dice que el día que Jesús murió, ¿verdad?, estaba pendiendo de una cruz. Vaya a Mateo 27, 51. Mateo 27. Miren lo que sucedió allí. Mateo 27, 51. Jesús, con el peso de tu pecado y de mi pecado, clamaba: Lava Samatán, Padre, ¿por qué me has abandonado? Versos 50. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerzas y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Escuchen, antes de derramar su sangre hasta llegar a la muerte y después la resurrección, el velo de separación que había en el templo se rompió y dio acceso a todos los creyentes. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez y por siempre. Pero Jesús murió en su lugar, en tu lugar y en mi lugar, en tu representación y en mi representación. Así que solo por la muerte y el sacrificio de Cristo tenemos entrada libre a la presencia misma del Dios del cielo. Amén. Para adorarle, para exaltarle. Ya no el sumo sacerdote entra en representación nuestra como hacía ante el pueblo de Israel, sino que el sumo sacerdote que descendió del cielo y murió, entró a la presencia misma de Dios y nos abrió el camino para estar en la misma presencia de Dios. Dio acceso a todos los creyentes para que entren a la presencia de Dios sin temor. Hermano, es un privilegio. Nosotros podemos acercarnos a Él sin temor, con un corazón sincero, porque nos abrió el camino. El que se acerca ante su presencia, Él no lo rechaza. Vuelvo al versículo 19, ahora sí, de Hebreos 10. Dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Cuando habla de la sangre de Jesús, está hablando del sacrificio, de su muerte, por el camino nuevo y vivo. Ahora hay un nuevo camino y que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Y en el verso 22, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero, con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Escuchen algo. ¿Por qué podemos acercarnos al lugar santísimo? Porque tenemos libertad en Cristo. Porque tenemos un camino nuevo y vivo. Y mis amados hermanos, el camino nuevo y vivo es Jesús mismo. ¿Recuerdan lo que dice en Juan 14:6? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros estábamos separados de Dios, pero Jesús murió por usted y por mí
Y ahora Él nos ha puesto en comunión con el Padre. Es como si el cielo se hubiese juntado con la tierra. ¿Acaso no le parece un privilegio? Además, tenemos un gran sumo sacerdote que ya no está entrando una vez al año, no por el pueblo, sino que Él ahora ha abierto un camino para que usted tenga libertad de entrar a la presencia de Dios, hablar con Él, y Dios tiene toda la disposición de escucharle. ¿Cómo podemos entrar? Con un corazón sincero. Un corazón sincero es un corazón transparente. Hermanos, delante de Dios no hay nada oculto. Él conoce y pesa nuestros corazones. Dile eso al que está a tu lado. El Señor conoce y pesa tu corazón. Dile eso. ¿Cómo podemos entrar en plena certidumbre de fe? ¿Cómo podemos entrar? Purificando los corazones. David en el Salmo 51, versículo 10, dice: crea en mí, oh Dios, que un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermano, el Señor sabe qué hay ahora en su corazón. Aún antes que las palabras salgan de su boca, ya Él las sabe. Cómo acercarnos al Señor con un corazón limpio, sincero, con la seguridad del sacrificio que Jesús hizo, y no solo creer en el sacrificio, sino en lo que hizo quien fue sacrificado. Abrió un camino para tener comunión con el Padre. Hermano, la adoración no es un evento externo. Adorar no se puede reducir a cantar, sino una comunión íntima con Dios. Cada creyente es invitado a entrar a la presencia de Dios con confianza. Yo no entiendo por qué hay algunos hermanos que dicen: hermano, ore por mí. Ahora, yo no estoy diciendo que no debemos orar los unos por los otros, pero hay hermanos que creen que al pastor Dios le escucha más. Algunos dicen: como usted está más cerca de Dios, como usted está más cerca de Dios. Hermano, creo que el Señor abrió el camino para que usted y yo podamos entrar a la presencia de Dios. Jesús no solo nos salvó, sino que nos llevó a la sala del trono. Es un privilegio. Cuando usted ora, Dios inclina su oído para escucharle. Cuando usted ora, hermano, Dios está atento. Él está dispuesto a escucharse, y Él conoce su vida, su corazón. Así que yo quiero animarle para que usted diariamente pueda entrar a la presencia del Señor. Usted no necesita un pasaporte para entrar a la presencia de Dios. Usted no necesita nada de eso. ¿Sabe cuál es? Creo yo que sí es el pasaporte: Cristo. No necesita más. El único es el Señor. Vaya al versículo 23. Este es un llamado a acercarnos sin temor a Dios. Pero en segundo lugar, acercarnos sin fluctuar. Verso 23. Mantengamos firme la esperanza pura, la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Mantengámonos firmes, sin dudar. Acá en la traducción que leyó Fernando dice: sin titubear. Amén. ¿No les parece eso hermoso, hermano? ¿Cuántas promesas hemos recibido de otras personas? Espérame, sí, espérame, ya voy.
Ya llego y no llegan. De los políticos, ¿cuántas promesas ha recibido usted? O de amigos. Yo me acuerdo que cuando nos veníamos al seminario, una amiga de nosotros dijo: no se preocupen, no tendrán ninguna necesidad. En ese seminario contarán con mis recursos. Hasta el día de hoy estamos esperando. Pero yo creo que Dios quiere que aprendamos a confiar más bien en Él y no en los demás. Aprendamos a confiar en el Señor sin titubear. Y aquí dice: mantengámonos firmes. Mantengamos firme la esperanza. La base de nuestra fe es Jesucristo. Solo Él es el camino hacia el Padre y nos ha dado acceso al Padre. Hermano, abracemos la fe que está puesta en Jesús. El autor de Hebreos también dice: puestos los ojos. ¿Cómo dice? En Jesús. ¿Qué más dice? El autor y consumador de la fe. El hermano Fernando nos ha enseñado que hay una fe fenomenológica. La fe fenomenológica es aquella que confía simplemente que las cosas sucedan. Un ejemplo: la que espera que se hagan milagros. Se ora por la gente y se espera que se sane. Se ora o se está pidiendo algo al Señor y tengo que ver eso que Dios me estoy pidiéndole al Señor. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios no responde, pero nosotros no seguimos al Señor por vista, sino por fe. En otras palabras, porque confiamos con certeza que las promesas de Dios son fieles y verdaderas en Cristo Jesús. Eso es, hermano, la base de nuestra fe es Jesucristo. Hay una fe fenomenológica. O sea, yo sigo al Señor si veo. ¿Quiénes eran los que pedían milagros y sanidades? Los incrédulos. Los creyentes creemos realmente que lo que Dios ha dicho en su palabra se cumple. Y las promesas de Dios son fieles y verdaderas en Cristo Jesús para los que lo buscan. Así que nosotros tenemos la confianza que la palabra del Señor se cumple en la vida de nosotros. Ahora, hermano, adicionalmente, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por ese motivo, debemos acercarnos sin fluctuar de creer en Jesús. Ahora, si no voy a tener una fe fenomenológica, ¿cuál es la fe que debo tener? Y el hermano Fernando y la Biblia nos enseña de una fe fundante. Una fe que está fundada o cimentada en la vida y en la persona del Señor Jesucristo, en su palabra. La Biblia dice que cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Yo puedo tal vez mentirle a usted, pero Dios no. Por ese motivo, acérquese sin duda, sin titubear. Que nuestra fe sea inconmovible. Creo que en este tiempo se necesitan hombres y mujeres de Dios arraigados en el Señor, que confiemos en su palabra. La iglesia es un lugar donde renovamos nuestra esperanza juntos, donde crecemos juntos, donde aprendemos a amar al Señor juntos. Hermano, que tu fe sea firme. Versos 24 y 25. Adoremos al Señor juntos. Ahora mire verso 24. Preocupémonos los unos por los otros. ¿Cómo dice la Reina Valera? Considerémonos los unos a los otros. ¿Con qué propósito? Para estimularnos. ¿Para estimularnos a qué?
al amor y a las buenas obras. El escritor habla en una forma plural, haciendo referencia a la iglesia de Jesús. Al acercarnos a Dios, aún implica que se debe hacer como iglesia. A través de la Biblia vemos varias referencias de cómo Dios se refiere a los creyentes. Pablo dice que los creyentes son el cuerpo de Cristo. La verdad es que no podemos florecer o crecer si yo estoy aislado del cuerpo de Cristo. Dios libre mi mano, pero si esta mano me la cortaran y la hicieran a un lado, ¿qué le va a pasar a ese miembro o esa mano aislada? Se va a secar, se pudre, se muere. ¿Y sabe por qué? Porque no tiene oxigenación. La sangre no la irriga. Usted ha sido llamado a ser parte del cuerpo de Jesús. No podemos tener en poco la iglesia del Señor. La verdad es que no podemos crecer y florecer solos. Como cada miembro del cuerpo se necesita, todos los creyentes nos necesitamos para crecer a la imagen de Cristo. Usted solo no podrá florecer. Así que mire al hermano que está a su lado y diga: hermano, solo nanay, nanay. Dicen que cada predicador inventa su dicho. Yo me inventé ese. Nanay, nanay. ¿Por qué crees que hay personas que tienen el temor y la falta de confianza al acercarse al Señor? A veces por la culpabilidad del pecado o el sentimiento de indignidad hace que las personas no se acerquen a Dios. Pero Jesús fue el que nos hizo dignos. Hay gente que dice: es que yo soy muy pecador. Por usted y por mí fue que Jesús abrió ese camino. ¿Cuál actitud demuestra usted, hermano, al venir a la iglesia? ¿Usted cree que cada domingo venimos aquí a adorar al Señor? Claro que sí, pero no se adora al Señor solo el domingo. Todos los días de nuestra vida, 24/7. ¿Y cómo se adora al Señor? En espíritu, en verdad. Bueno, pero eso en espíritu y en verdad, ¿cómo es? Hermano, una vida rendida de obediencia ante el Señor. Ahora, usted y yo pecamos diariamente, es verdad, pecamos diariamente, pero fiel es Dios para perdonarnos si usted y yo confesamos nuestros pecados. La adoración en comunidad no es opcional. Es una experiencia natural de la fe cristiana. ¿Usted está adorando al Señor con un corazón sincero y en comunión con otros? Hoy es el día para renovar tu compromiso con Dios y con la iglesia. Ahora, me parece interesante lo que dice el versículo. Miren lo que dice el versículo 24. Preocupémonos los unos por los otros. ¿De qué manera se preocupa usted por su hermano? Cuando no ve que viene a la iglesia, ¿usted lo llama? ¿Usted se preocupa cuando está enfermo o enferma? Hay gente que ha dejado de venir aquí y parece como si nosotros no nos inmutáramos, como si no fuera nuestro hermano. El Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Cuánta gente ha dejado de venir? Y nosotros pensamos que no, que solamente el hecho de que yo venga es suficiente. Y el texto dice: preocupémonos los unos por los otros. ¿Con qué propósito? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Parece ser que los creyentes a los que fue escrita esta carta, judíos en su mayoría, pero esta es una iglesia judeo-cristiana, parece que en medio de las luchas y persecuciones del momento habían flaqueado. Pero vale la pena recordar lo que Jesús hizo por nosotros, por su vida, por mí.
Hermano, Él abrió el camino con su propio cuerpo, con su propia vida. Mira, eso de que el templo se rasgó con la muerte de Jesús, es porque solo la muerte de Jesús fue acepta ante el Padre como ofrenda viva y verdadera por ustedes y por mí. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros a eso? Con integridad, caminar con el Señor. Cuando vengan momentos de desánimo a su vida, dígale: Señor, por favor, ayúdame. Quiero caminar no 1 milla, sino 2 y aún 3 hasta el día de tu venida, Señor.